No es por ley, sino por gracia, pero aún en la gracia hay leyes. Hoy tenemos un tema de vital importancia, y es hablar de la relación y de las diferencias abismales que hay entre la ley y la gracia. Hay millones de personas que no comprenden las irreconciliables paradojas que existen entre el pacto de la ley, el viejo pacto, y el nuevo pacto, el que es por gracia y por la fe en la justicia realizada por el Mesías Yeshua. Nuestro enfoque de estudio será sobre el antagonismo que hay entre la ley y la gracia, a pesar de su íntima relación. Otro ángulo desde el cual analizaremos esta doctrina es desde la perspectiva de la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué significa vivir por la gracia de Dios? En innumerables ocasiones hemos hablado que la ley de Moisés no puede liberarnos del pecado y de la esclavitud del pecado, sino más bien todo lo contrario. Hemos visto una y otra vez que Yeshua, hombre y Dios perfecto al mismo tiempo, vino al mundo, entre otras cosas, a cumplir por nosotros la ley. Él mismo lo dijo: no he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Se trata de una ley santa, justa y perfecta, la que nosotros no podemos cumplir. No solo no podemos cumplirla, no solo somos ineptos para satisfacer las requisitorias y demandas de la ley, sino que además somos transgresores permanentes de dicha ley. Porque está escrito que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Santiago 2:10. También está escrito que todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. La ley y la gracia siempre han creado conflicto en los creyentes, y esto obedece a una falta de comprensión y entendimiento por parte de nosotros acerca de esto. Es claro que la introducción de la ley al mundo tuvo un propósito que más que nadie Pablo nos explica por gracia. Romanos 3:20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En efecto, la ley tuvo y aún tiene la intención de situar a todos, judíos y gentiles, bajo pecado, es decir, bajo condenación. Romanos 3:9. Además, confirma Pablo, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Romanos 7:7. La ley también ha sido, nos enseña la Biblia, nuestro ayo para llevarnos a Cristo el Mesías, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas 3:24. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, confirma Romanos 3:20. También nos dice Juan que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:4. Debemos entender que la ley fue un medio que Dios utilizó para disponer y preparar el camino para la llegada del Mesías. Debemos entender que la ley fue un medio que Dios utilizó para disponer y preparar el camino al Mesías. Pero es necesario profundizar un poco. Es verdad que todos hemos nacido en pecado, y por lo tanto hemos nacido esclavos de una ley, por no decir esclavos de un conglomerado de leyes. Acostumbrados al pecado y a la esclavitud desde niños, no nos es fácil entender que venido el Mesías, ya no estamos bajo la ley sino en la gracia de Dios, es decir, bajo la base de perdón y de justicia eterna que hay en Jesús, el Cordero de Dios, para todas las almas arrepentidas. Con Moisés se introduce la ley y la condenación al mundo por medio del ministerio de condenación, el cual es precisamente por medio de la ley. Es decir, se introduce la ley que condena y sitúa bajo pecado a todos los nacidos de mujer, 2 Corintios 3:9. Sin embargo, la ley solo era algo temporal. Se trata de un ayo o trampolín para conducirnos a Jesús, o sea, la ley nos lleva a la gracia de Dios, que es Yeshua. El punto clave de la cuestión es que Jesucristo, el Mesías, nos ha justificado gratuitamente por su gracia, y que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, Gálatas 3:13, y que por lo tanto no tenemos por qué vivir más como esclavos de la ley, del pecado, del mundo y del príncipe de este mundo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.
Segunda de Corintios 8:9. Jesucristo el Mesías ha pagado lo que nosotros no podíamos pagar, la factura de nuestros pecados y transgresiones. Por cuanto éramos y somos débiles por la carne, es decir, por la ley del pecado. Por cuanto éramos y somos insolventes y estamos en bancarrota física y espiritual sin Yeshua, Él ha venido desde el cielo a liberarnos de la ley, cumpliéndola Él por nosotros, y además ha venido a trasladarnos al reino de la gracia, que es su reino, el reino de los cielos, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios 1, 6, 7. Recapitulando, Yeshua nos quiere libres y no esclavos de la ley. Tampoco nos quiere esclavos de costumbres y de tradiciones, de pasiones y concupiscencias. No nos quiere esclavos de las instituciones humanas y de los rudimentos e ídolos del mundo. Toda ley, sea la de Moisés o cualquier otra, es prisión, es esclavitud, son cadenas, por si fuera poco es condenación, ya que toda la ley es hecha e impuesta con el propósito de ser transgredida, porque está escrito en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora bien, la misma palabra nos dice en Romanos 5:13 que donde no hay ley, tampoco se inculpa de pecado. Vamos de lleno al punto álgido, a los abusos que cometemos de la gracia de Dios. Si bien la ley es sinónimo de esclavitud y condenación, la gracia es sinónimo de fe y como consecuencia de libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas, aun cuando deberían serlo. Es por causa de nosotros, de nuestra imperfecta y precaria obediencia a Cristo. Es por causa de esto que no estamos ubicados ni en uno ni en otro sitio. No hemos acabado de entender que la ley es el contrapunto de la gracia, y la gracia es contrapunto de la ley, y que no se pueden mezclar o asociar. No podemos servir a dos amos, es decir, no podemos vivir en la ley y en la gracia al mismo tiempo, porque de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Gálatas 5:4. Ya nosotros estamos viviendo en la gracia. Gracias a Jesús somos libres. Gracias a Jesús somos libres de toda culpabilidad. Es decir, vivimos por la gracia, lo que es idéntico a vivir por fe y no por vista. En efecto, vivimos por fe, lo que es igual a no vivir por el entendimiento o la razón, no por medio de nuestra mente. La gracia es fe, pero la gracia también es libertad, es reposo. He ahí la entraña de la fe. La gracia es libertad, y la fe es vivir defendiendo esa libertad. En otras palabras, somos libres y vivimos venciendo, viviendo en juicio, por la gracia, al enemigo que mora dentro de nosotros. Lo sabemos. Hay que estar crucificados con Yeshua si queremos vivir en el poder de la resurrección. No obstante, la libertad que Yeshua nos ha conferido no está exenta de leyes, es decir, de disciplina y sobre todo de compromiso. Y es en este punto donde entran los abusos por nuestra parte. Es categórico y contundente lo que Pablo nos dice acerca de la vida por gracia, o sea, la vida en libertad. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Tan importante es esto que Pablo repite 2 veces la misma exhortación en la misma carta. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Primera de Corintios 6:12 y 10:23. Muchas personas creen que vivir en la gracia es poder hacer lo que queramos. Otros muchos creen que la gracia es una licencia para pecar. Por eso Pablo ataja y soluciona la cuestión de esta manera. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y también, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Romanos 6:1-2, 15 y 16. Lo cierto es que la vida por gracia exige una mayor justicia y santidad de lo que la ley de Moisés exige. Jesús nos lo dijo particularmente.
Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:20. El resultado de vivir por fe y por gracia es libertad. Ahora bien, tanto la libertad como la fe son leyes y como tales nos juzgan y nos juzgarán, aunque es el Señor de la fe y la libertad, nuestro glorioso Señor, quien hace el juicio. Así hablad, así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Santiago 1:25 y Romanos 3:27. El problema es que muchos y muchas confunden la gracia con libertinaje y disolución. El mismo Pablo lidió con este problema una y otra vez, diciéndoles estas palabras a los creyentes de Tesalónica. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Segunda de Tesalonicenses 3, 6, 8 y 11. Este mensaje no está dirigido a los incrédulos, a los hijos de desobediencia que todavía no proceden al arrepentimiento, sino específicamente a la iglesia de Yeshua que ya está caminando con él, la que debe de estar creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios. La gracia es un total compromiso con Dios, y a aquellos y aquellas que viven por gracia se les exige mucho más que a los esclavos de la ley. Ciertamente hemos sido liberados, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido con toda su alma a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, venisteis a ser servidores de la justicia. Romanos 6, 17, 18. Somos servidores de Dios, o sea, somos siervos de Dios, somos hijos e hijas de Dios. Vivir en la gracia de nuestro Señor no significa vivir sin ley. Y como hemos dicho, la gracia es toda una ley. Es la ley del amor de Dios en Jesucristo, del amor de perdón, del amor de servicio. El amor no es algo abstracto ni teórico, y tampoco son sentimientos y emociones, sino un compromiso por gracia de frente a Dios por medio de los hermanos. El amor es servicio, y como lo aprendimos, el amor es morir de amor por los demás. Entendiendo esto, que el amor no significa dar tortas, agua, dinero, visitar enfermos, ni poner caritas postizas de piadosos y bondadosos frente a los demás. El amor comienza con el amor, es decir, el amor de perdón. Pero también amor es predicar, amor es compartir la palabra. El perdón de Dios es por gracia, es gratuito para que sea por gracia y no por ley, para que nadie se jacte delante de la presencia de Dios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. La gracia es un regalo, es un favor recibido, es un don, o mejor dicho, es alguien que hemos recibido inmerecidamente. Esa gracia es el perdón de pecados, la justificación por fe. Es la santificación diaria por la obediencia que por la misma gracia podemos profesar. Esa gracia es la vida nueva y eterna que ya hoy en buena medida experimentamos. Pero ahí no acaba. Esa gracia desembocará un día en la gloria, en nuestros cuerpos glorificados semejantes al cuerpo resucitado del Mesías Jesucristo. También en un reinado de 1000 años con Cristo en esta tierra, y por si fuera poco, nuevos cielos y nueva tierra. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. El que tenga oídos, la que tenga oídos, que escuche.